Zona Cero. Queridos amigos, entramos en nuestros monográficos Zona Cero y de verdad tengo la cabeza como un bombo porque Carlos Canales lleva como una hora antes de empezar el programa enumerando diferentes idiomas universales y yo no sabía que había tantos. Cuando me dijeron, Carlos y Jesús, vamos a preparar un monográfico sobre la búsqueda de la lengua universal. Digo, bueno, pues y nos dará para 5 o 6 minutos. Dijeron, bueno, no te puedes figurar la cantidad de idiomas que hay. Así que preparaos, porque vais a escuchar nombres impronunciables a partir de ahora. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estudiando angeliano. Angeliano. Ese es el idioma de Argelia, ¿no? No, es el idioma angélico. El idioma angélico. De ángeles. De ángeles. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Pero tantos hay? Tantos, más de 500. ¿Más de 500 Más de idiomas? 500. Sí. 500 intentos, algunos con más fortuna que otros, pero todos intentando conseguir una lengua, un lenguaje universal que todo el planeta se pudiera entender. Pero, Carlos, ¿esto no era lo del Esperanto? Sí, el Esperanto fue un intento de lengua artificial o de lengua sintética y el objetivo del Esperanto obviamente era lograr una lengua franca que sirviera para todos los seres humanos, que es una obsesión que en Europa comienza después de la pérdida del latín al final de la Edad Media, que era hasta entonces había sido dentro del mundo occidental el idioma común. Pero claro, cuando el latín deja de hablarse por la evolución de las diferentes lenguas romances o por en el caso de los países de Norte de Europa o del Este, porque ni siquiera tenían una tradición latina dentro de las raíces lingüísticas suyas, aunque sí, si no se remontaba mucho hubiera habido quizás un idioma común, el hecho cierto es que a partir del siglo XVII, con el inicio del racionalismo, empieza a plantearse en Europa un problema, es decir, ¿se puede construir una lengua artificial? Pero de todas formas, Carlos, ¿el problema del idioma universal no lo ha solucionado ya el inglés? No, de hecho hay ideas, ahora hablaremos de todas las tipologías que hay de lenguas universales, porque, por ejemplo, sobre el inglés existen hay varias variantes, por ejemplo el Basic English, que es un intento, además todo eso se basa en el Phonetic English, que son idiomas sintéticos basados en el inglés directamente, que tienen como objetivo el utilizar una lengua, ya una lengua común, una lengua franca actual, una de las que hay, en este caso el inglés, que es la más extendida, y partir del hecho de que ya hay cientos de millones y millones o miles de millones de seres humanos que tienen un conocimiento básico del inglés, con lo cual se da por hecho que sería mucho más sencillo que aprendieran inglés que, por ejemplo, el lenguaje de los Klingon o incluso el Esperanto. Jesús y yo somos grandes dominadores del Spanglish, hablamos perfectamente, también el portuñol. Sí, sobre todo comprando, ¿verdad? Regateamos de una manera. El portuñol lo hablamos perfectamente, en la película Waterworld hablábamos del portugriego, que era el idioma comercial. En fin, ¿por ahí van los tiros o es cuestión de ponerse a crear un idioma y ya está? Bueno, por ahí van los tiros. Los tiros irían casi por dos bloques. Uno es hacer una mezcla de palabras de distintos idiomas, de los distintos lenguajes que se hablan en el mundo, y la otra es crear una lengua prácticamente de la nada, pero que en la palabra que estés citando, que estés expresando, esté el contenido de todo lo que intentas expresar. Y esto, el primer intento ya serio que se hace y después es imitado a lo largo de los siglos, es uno que se hace en el siglo XVII por John Wilkins. Wilkins fue el primer secretario de la Real Sociedad de Ciencias y amigo de Newton, amigo personal. Bueno, pues desde 1664 hasta 1668 trata de ofrecer a los hombres una lengua universal, pero muy descriptiva, muy original, porque intenta describir pues la realidad de las leyes de ese idioma, el contenido, la naturaleza de lo que tú estás expresando. Según él, dice, cada una de sus palabras, de las palabras de este idioma, se definiría a sí misma, proporcionando un conocimiento completo de la cosa representada, y de esta forma se situaría en una de las categorías de lo real. Bueno, para ello lo que empieza es a dividir, es muy curioso porque es básico entenderlo, porque después muchos de los idiomas artificiales que se hacen se está basando en este primer idioma de Wilkins. Lo que intenta es dividir el universo en 40 categorías o géneros, subdivisibles a su vez en especies, y asigna a cada género un monosílabo de 2 letras, a cada subgénero una consonante y a cada especie una vocal. Por ejemplo, D significaría un elemento, D, terminado en B, significa el primer elemento, el fuego. Deva es una fracción del fuego, ya sería la llama. Bueno, fíjate cómo sería este idioma que a Borges le subyugó de tal manera que en una de sus obras, Otras Inquisiciones, comenta: la palabra salmón no nos dice nada. En la lengua de Wilkins, el vocablo zana nos dice que se trata de un pez escamoso, fluvial y de carne rojiza. Efectivamente, son el lenguaje de descripción. Se basan en árboles semánticos en vez de en estructuras sintácticas, es decir, no siguen cadenas alfabéticas de letras. Un ejemplo, por ejemplo, si yo en un ordenador quiero buscar la palabra elefanta,
pues empezaría tecleando EL, por ejemplo ELE, con lo cual el ordenador me sacaría todo lo que empiece por el E. Aparecería saliendo elefante, pero otras muchas palabras. Sin embargo, en un lenguaje que se basa en árboles sintácticos, va al contenido, es decir, si yo buscaría elefante, lo que me presentaría es paquidermo mastodonte, iría por otro sentido, es decir, buscaría el concepto del contenido y no la estructura. Yo me he traído, dentro de unos institutos que existen de lenguas artificiales, una clasificación lógica, que es la reconocida más o menos de manera oficial por los grupos de aficionados a la lengua artificial, que la divide en tres tipos, lo que son las lenguas a priori, es decir, lenguas que se basan en morfología o sintaxis no humana, es decir, a veces declaradamente inhumanas, como el FIRT de Jeffrey Henning, el Klingon, por ejemplo, sería un caso, o el RISTIC, por ejemplo, el Klingon Language Institute, es una referencia obligada para los que quieren aprender Klingon. El segundo grupo serían las lenguas sintéticas. Las lenguas sintéticas son lenguas que nacen de la nada. Sería, por ejemplo, el lenguaje universal de Winkins o un caso español que traigo yo, que es la lengua universal de Bonifacio Sotos Ochandano, que es muy interesante porque es un caso español de lengua total. El segundo grupo serían las lenguas a posteriori, es decir, serían las internacionales, que se basan en estructuras reales conocidas, por ejemplo, Esperanto, las simplificadas, como la interlingua, que es un latín sin declinaciones ni flexiones, las ucronias, como el Briefing, que es el lenguaje del país de las hadas, que han creado en Gales, que está basado en los lenguajes celtas de Gales, pero bueno, no existe. Las híbridas, que se basarían en orígenes diferentes, por ejemplo, hay uno que es un cruce finlandés-algonquino, que es el tepa, y cosas de este estilo, sí. O las lógicas, como el Lovian. Las lógicas son las que se parecen mucho a los lenguajes de los ordenadores, sistemas que suelen trabajar en cadenas hexadecimales y que lo que hacen es buscar lógica basada en números. O finalmente, las más raras de todas, que son las que se crean toda una familia de lengua propia, como el Amariar o el Aroger, que son lenguajes derivados de lo que se hablaría en los mundos de Tolkien, por ejemplo, o el Sol-Resol. El Sol-Resol es un idioma basado en notas musicales. Esto es buenísimo. Eso es algo ya alucinante. A mí yo me he quedado con eso. El Sol-Resol, bueno, fíjate cómo sería este idioma artificial que tenía varios adeptos. Entre ellos, Víctor Hugo y Napoleón III eran verdaderos simpatizantes de esta lengua. Por fin coincidieron en algo. Coincidieron en algo, efectivamente. Estaban totalmente fascinados por esta lengua de Jan Sudre, que lo crea en 1817 y que lo inventa y lo denomina el Sol-Resol. Bueno, yo creo que los oyentes ya se están dando cuenta de que va por algo como muy musical, ¿no? Porque el Sol-Resol está constituido solo por las 7 notas musicales y cada nota representa una idea simple. Es una combinación de notas. La combinación de notas de estas 7 que estamos diciendo sería una idea compleja. Por ejemplo, Do, Mi, Sol significa Dios, mientras que Sol, Mi, Do significa Satanás. Es decir, lo estamos dando la vuelta. En este lenguaje, bueno, pues lo curioso es que no solo se podría hablar, sino que se podría cantar. Yo creo que por eso le gustaba mucho a Napoleón III. Y lo que se intentaba era, con unas notas musicales muy conocidas por todos, o sea, lo que le daba miedo a Jan Sudre, que es su inventor, es que la gente memorizara nuevas palabras y que, bueno, eso le hiciera muy complejo los idiomas artificiales, que a la postre es un poco el punto débil, ¿no?, de ellos. No, dice, todo el mundo conoce las 7 notas musicales. Si encima las combinamos de una forma racional y además las cantamos, aparte de que queda como muy sonoro y muy ridículo en algunos casos también, pues la gente podrá expresarse de esa manera. Lo que pasa es que era tan sumamente refinado este lenguaje, e incluso ya en aquella época pues bastante pedante, que al final Jan Sudre pues quedó bastante marginado, ¿no? Pero bueno, que no deja de ser un intento curioso basado en algo tan básico como son las 7 notas musicales. La verdad es que está muy bien en cuanto a los idiomas. Bueno, hay anécdotas muy populares. Creo que una de ellas la protagonizó Oscar Wilde, cuando le propusieron, un editor le propuso hacer una novela breve, ¿no? Y claro, pues Oscar Wilde tan socarrón como siempre, dice, ¿de cuántas palabras estamos hablando, señor? Dice, de unas 100.000 palabras. Dice, rechazo la oferta, no hay tantas interesantes en el idioma inglés. Bueno, fíjate, porque es curioso, porque ahora decimos que muchos de estos idiomas, muchos de ellos, o sea, no uno o dos, tienen millones de hablantes. Es decir, hay idiomas, eso pues como el Ayéis o el Mesegecoica o el Romanova, que tienen millones de personas que son capaces de hablar o de expresarse en él. Esto parece un verdadero disparate, es decir, con lo mal que hablamos inglés aquí, o lo poco español que se habla en Francia, por ejemplo, o el poco francés que se habla. Es decir, que con lo poco que hablamos de los idiomas de nuestros países vecinos, que si negamos estemos estudiando Conlag o Blueprint. Pero bueno, con todo, la verdad, y lo que es cierto, es que la búsqueda del lenguaje artificial se está convirtiendo en poco más o menos que una afición de entretenimiento. Es cierto que España, como todos los corrientes de tipo científico, pues estamos todavía muy alejados de ella, pero se podría sorprender cualquiera que quiera investigar en Internet cómo se accede
al conocimiento de los lenguajes artificiales, porque luego al final del programa, en un segundito, daré una dirección de internet donde cualquiera puede descargarse un kit de construcción de idiomas artificiales. Sí que os quiero preguntar, en vuestra opinión, ¿cuál o cuántos de estos idiomas artificiales pueden ser viables, pueden tener un cierto futuro? Todos tendrían, lo que pasa es que ninguno lo tendrá jamás. ¿Ninguno? No, ninguno lo va a tener jamás, pero cualquiera lo podría tener. Lo podría tener cualquiera porque todos los lenguajes son igualmente complejos. Es decir, cualquiera de los 5.000 idiomas más o menos reconocidos en el mundo son igualmente difíciles, igualmente complicados y pueden permitir cualquier pensamiento humano. Sin embargo, lo que es cierto es que todos los lenguajes de tipo artificial, no todos, bueno, porque hay quien no tiene pretensión como Wilkins de hacer un lenguaje universal sencillo, sino que hay quien lo hace voluntariamente complejo. Pero en líneas generales tienen la facultad de ser fáciles de aprender. Es decir, son lenguajes sencillos porque se ajustan normalmente a la forma básica en la que nosotros generamos nuestro pensamiento y lo expresamos por palabras, indicando cosas, elementos abstractos o incluso indicando simplemente objetos. Sin embargo, tienen el problema de que los idiomas, y eso se sabe por experiencia, porque el esperanto obviamente es el caso más notable, dado que tuvo una cierta fuerza. Y tiene todavía. Bueno, hay muchas variantes para el esperanto, pero es como el esperanto se ha convertido así como el Linux, hay montones de variantes del esperanto. Pero tienen el problema de que los lenguajes, por alguna razón que no se conoce muy bien, son herramientas de comunicación que son muy difíciles de imponer. Bueno, vamos a contar a nuestros amigos de la Rosa de los Vientos, por ejemplo, Jesús, ese idioma élfico que diseñó Tolkien y que luego hemos podido escuchar, ¿verdad?, en las canciones de la película El Señor de los Anillos. Ese idioma élfico pues ya empieza a tener utilidad, ¿no? Por lo menos ya hay canciones en élfico, ¿no? Sí, bueno, ya toda una gramática y un diccionario ahí. Bueno, pues es verdad que alrededor de estos lenguajes, fíjate que son meramente literarios, Tolkien no tuvo ninguna intención de hacer un lenguaje universal, sencillamente es un lenguaje en el que se expresara uno de los grupos étnicos que aparecen en su novela, en su tetralogía. Bueno, un tipo que escribía cartas en visigodo, en nórdico. Pues, y sin embargo es verdad que se está popularizando. Lo que pasa es que sería diferente a lo que estamos hablando porque en ningún momento pretende que sea una lengua universal. Si es una lengua, pues un poco como en una de las tertulias recientes que comentábamos, la de los sumitas. Es decir, ahora se ha visto que hay una especie de gramática interna dentro de los mensajes humitas, hasta el punto de que parece que es una lengua muy coherente, muy bien estructurada y que no se parece en nada. Sí, sería de las que yo he dicho de lenguas a priori, una lengua de morfología inhumana. Pero serían lenguas exóticas, lenguas raras, sin esas pretensiones de crear una lengua universal. Citabas antes a Oscar Wilde, te cito a un escritor también muy conocido que es Blaise Cendrars. Él comentaba una cosa en una de sus novelas, en Moravágine, algo muy significativo ahora que estamos hablando un poco de lenguajes élficos y lenguajes extraterrestres. Él decía en esta obra, dice, no hay más que una sola palabra en la lengua marciana, kere leeleu kores. Significa todo lo que se quiere. Yo creo que ese es el auténtico lenguaje universal. Bueno. Esa palabra que digas como la digas, en el tono que la digas, está significando todo lo que tú quieras. Todo lo que se quiere, está muy bien. Bueno, pues hemos aprendido más. Yo no sé si os atrevéis a saludar a nuestros amigos de la Rosa de los Vientos en algún idioma artificial. Sí, yo creo que podemos, pues no sé, se le podría hablar, por ejemplo, pues en la lengua universal de Sotos Ochando, por ejemplo, diciendo abati batú, abate cesei, amis amos amo. Que tenga un buen día y una excelente salud. Yo, si queréis, doy una clase muy rápida de Esperanto, diciendo un poco lo que es la palabra alegría, que es un poco lo que... Ucelarfen, es que yo acabo de decir, ámame esclavo. Madre mía. Sabéis que el Esperanto está basado en la mayoría de las lenguas nacionales europeas, en el griego, en el latín. Bueno, y Zamenhof, que es el que crea este idioma en 1887, se llamaba a sí mismo el doctor Esperanto, es decir, el que tiene esperanza. Por lo tanto, es lo bonito que tiene este idioma. Este vocabulario, el actual, que tiene unas 16.000 raíces léxicas, de las que se puede obtener más de 160.000 palabras mediante afijos, sería, como os cuento, y os pongo un ejemplo muy representativo. Por ejemplo, para decir alegría, sería gajo. Alegría, que es un sustantivo. Sin embargo, si digo gaja, quiere decir alegre, un adjetivo. Si digo gaji, es alegrar, estoy hablando de un verbo. Y si digo gaje, es alegremente, estoy utilizando un adverbio. Por lo tanto, gaje, alegremente, me despido de este monográfico en este Esperanto chapucero que no sé más que las meras raíces de cómo se compone para mí un lenguaje de lo más. Me estoy diciendo il ninfa pe folborbovin eo Madrid, el obispo de la misa en Madrid. Como mi sastre es rico, ¿no? Una cosa es lo primero que he encontrado. Bueno, de todas maneras, rápidamente, www.zom.pist.com. Zompis.com es donde se puede descargar el kit de lenguajes universales. A ver, repítelo, Carlos, por el amor de Dios. www.zompist.com.
Ahí se puede descargar el Language Construction Kit. Muy bien, pues gajo para todos. Muy bien. Yo, por cierto, tengo un premio Alegría. que se llama el gajo de oro, ¿eh? Pues mira, ¿ves? Alegría de oro, ¿no? Alegría, alegría. Gajo, gajo. Gajo, gajo.